Muy Muy buenos buenos días con días a todos. todos. Muchas gracias por su tiempo, por eh, estar en esta sesión. Eh, Hoy nos va a acompañar el ingeniero David Gallo de Ecuador para hacer lo que más le gusta a él, es presentar el tema de la seguridad. Entonces, por eso lo invitamos el día de hoy. Les agradezco su tiempo. Yo voy a estar en el background. Voy a estar eh, respondiendo las preguntas y dando apoyo a lo que ustedes necesiten consultar mientras David desarrolla. Al final vamos a responder las preguntas, algunas preguntas al finalizar la sesión, pero mientras va evolucionando, pueden ir haciendo sus preguntas que yo también las voy a responder en línea. Muchas gracias por el tiempo. David, es todo tuyo el escenario. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlitos. Muy buenos días con todos. Gracias por el espacio, gracias por estar acá, unirse a la sesión. Justamente como lo dijo Carlos, es uno de los temas que más me apasiona. He venido viendo acá en Licencias Online algunos fabricantes de la parte de ciberseguridad y realmente es un tema que da mucho para hablar, mucho para revisar, estudiar. Y bueno, ahí siéntanse totalmente libres de cualquier pregunta que tengan, nos la hacen saber. Ahí estamos justamente para revisar todo lo que necesiten, ¿sí? En este caso, el tema está orientado 100% a lo que es seguridad a nivel de EDR, XDR, MDR. Hoy en día es un requerimiento que va, digamos, muy alineado a todo lo que normalmente vemos a nivel empresarial. Dentro de esto, vamos a ver que en la parte de un antivirus tradicional, un anti-malware tradicional, hoy ya se queda corto con las capacidades que se están requiriendo dentro del mercado, ¿no? Y de hecho hay muchos componentes a nivel de seguridad que son esenciales y que contribuyen a lo que es un contexto EDR, XDR. Entonces, aquí de primera mano voy a presentarles a parte del equipo de Ecuador, como para que nos tengan ahí justamente presentes dentro de esta parte, ¿no? Entonces, acá el equipo comercial técnico, como lo ven, está orientado justamente por Lorena Velasco, Ronald Campaña y mi persona, ¿sí? Hay cualquier requerimiento, cualquier duda, con mucho gusto, estamos dispuestos a atenderlo para este fin, ¿no? Aquí vamos a topar ya los temas relacionados a la parte de ciberseguridad, ¿sí? En este punto vamos a ver que en el contexto actual es importante saber en dónde estamos, cuál es la orientación que se está manejando en este momento dentro del mundo, ¿no? Cuál es la visibilidad que tienen las entidades de control, los entes de control. Para esto vamos a ver que el World Economic Forum está sacando ya desde el 2023, 2024, viene sacando varios papers, varios documentos que hacen referencia a distintos niveles de riesgo de ciberseguridad que se presentan a nivel de todo tipo, ¿no? No solo organizacional, sino también personal y a todo nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí vamos a ver que al ser un riesgo global mapeado, no vamos a estar exentos en ningún momento de que pase, ¿no? Entonces, el riesgo es latente. De hecho, como vemos, hay distintas tecnologías de inteligencia artificial que están facilitando mucho este trabajo para todos, ¿no? Porque cualquiera puede acceder y ser parte, digamos, de hacer un algoritmo malicioso o lo que pueda realizar en este sentido. Y como ven, hay distintos enfoques: inteligencia artificial, la seguridad cyber global, todo lo que ven los Chief Risk Officers, que es un nuevo cargo que se está creando dentro de las organizaciones, porque ya el riesgo es un riesgo empresarial, ¿sí? Si pasa algo a nivel de mis plataformas, si pasa algo a nivel de mis aplicaciones, me voy a ver impactado como organización y es un riesgo empresarial, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que vamos a estar viendo permanentemente como un mapeo de lo que está pasando a nivel mundial. Y dentro ya de estos documentos, haciendo un doble clic, hay un detalle muy importante con respecto al mapeo de los dos
y de los 10 daños dentro de estos documentos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, justamente lo que es la parte de ciberseguridad, mala información relacionado al tema de inteligencia artificial va a estar muy presente en todos estos años, ¿no? Entonces, aquí la pregunta ya es no cuándo vamos a ser atacados, sino que es un hecho que en algún momento vamos a ser atacados. Entonces, es indispensable tener las protecciones activas, ¿no? Aquí les puse ejemplos de empresas, por ejemplo, este es de MGM, 2024 tuvo una afectación muy significativa de pérdida de información, de datos y sobre todo la indisponibilidad de sus casinos, ¿no? Facturan millones de millones y básicamente tuvieron 5, 6 días sin disponibilidad de este tipo de servicios, lo cual obviamente se ve impactado en el costo económico, ¿no? Por el otro lado, acá vemos hospitales en el Reino Unido, ataque de WannaCry, ransomware, encripta toda la información del hospital, indisponibiliza lo que es la parte de los servicios justamente hospitalarios. Entonces, esta afectación se ve representado ya no solamente en dinero, sino en los pacientes, ¿no? Que yo no pueda ser atendido por algún ataque de ransomware, porque hay muchos sistemas que forman parte de la plataforma tecnológica y necesitan los datos o la información para funcionar. Entonces, en ese sentido, ahí como ven, hay una frase muy célebre del CEO de Cisco en el 2016. Dice, existen dos tipos de compañías, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que han sido hackeadas. Esta es una realidad latente, ¿no? De hecho, cuando vamos a muchas organizaciones y no hay una herramienta que nos dé visibilidad, apenas montamos algo, podemos identificar que había algún tipo de indicio de ataque, algún backdoor que estaba por ahí, ¿no? Entonces aquí es justamente este es el detalle. ¿Cuándo vamos a ser atacados? Hay que estar preparados para poder solventar, revisar, mitigar, responder, bloquear, todo lo que se puede manejar, ¿no? Asimismo, los atacantes y las técnicas de ataque se han potenciado muchísimo. Yo normalmente cuento esto como un caso personal. Tengo una sobrina que tiene 12 años y ella me muestra justamente cómo hacer la parte de malware a través de un tipo GPT, de un tipo de inteligencia artificial que está abierto para todo público, ¿no? Entonces, poniéndose a contextualizar, si alguien de 12 años tiene acceso a eso y puede crear algo en minutos, las organizaciones que tienen un brazo económico, que están pensando en malicia de primera mano, están dispuestos a hacer esto inmediatamente, ¿no? Entonces aquí el riesgo es, ya está sobre la mesa y vamos a ver que en estos escenarios hay distintos tipos de vectores de ataque que se pueden estar presentando. A modo de meme lo vemos acá, sí, pero la realidad es que esto puede afectar mucho la operación de empresas y son los casos que vimos en los videos anteriores, ¿no? El hecho de poner una contraseña débil, el hecho de no parchar bien mis aplicaciones o mis servicios críticos, el hecho de darle clic a un phishing que de pronto no vi bien el URL, sino que simplemente di clic, puede afectar toda esa operación. Es crítico, de hecho, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver que en esto es un meme muy chistoso. Aquí se habla de una empresa que invierte mucho en tecnología. Las configuraciones las tiene al día, las actualizaciones están al día. Pero ¿qué pasa? El usuario le da clic al correo que vino con el phishing y obviamente eso abre la puerta a todo lo que puede ser un esquema de ataque muy fuerte a la organización, ¿no? Un backdoor, una explotación de una vulnerabilidad, movimientos laterales, escalación de privilegios, y bueno, y ahí se puede ir llegando a hacer mucho dentro de una organización, ¿no? El punto es tener esa puerta. Igual, como les dije, hay herramientas que facilitan mucho esta tarea, ya nos permiten ir gestionando esto, ¿no? Obviamente aquí normalmente dentro de LOL lo usamos como un fin educativo para ir probando dentro de laboratorios, ¿no? Pero esto está abierto a todo el mundo y puede ser un tema
de riesgo latente. De hecho, en las superficies de ataque empresarial, la última que se actualizó es de inteligencia artificial, porque teníamos la externa, la interna, la humana, la nube, y hoy en día la inteligencia artificial es una superficie de ataque latente, porque nos pueden vulnerar con este tipo de herramientas en cualquier circunstancia y lugar, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo de algo que unos dirán, yo tengo un MFA activo en mi contraseña del correo electrónico, no voy a padecer de ningún tipo de ataque. Y aquí vamos a ver, a la izquierda, a la pantalla izquierda está un Kali Linux, a la pantalla derecha está el atacado. Entonces, si nos fijamos aquí, hay una captura de información que se está haciendo en línea permanentemente. Por el lado de acá está habiendo un acceso hacia un Microsoft 365 y pongo las comillas porque si se fijan en la URL no es el 365, es un sitio de hotpost, es un sitio que está pivoteando toda esta conexión y finge ser el logueo de 365, ¿sí? Entonces, acá digamos, un usuario que no necesariamente se dé el tiempo o que no tenga el nivel de conocimiento necesario para identificar estos patrones, ¿no? URL, de pronto algún tema adicional con cómo está hecha la página. Y si se fijan aquí, hay un factor que le está llegando al aplicativo del usuario, ¿no? Entonces, por el lado del Kali Linux, toda esta captura de información se está dando en vivo, ¿sí? El atacante no va a utilizar el usuario y contraseña que capturó en este escenario para infringir su ataque, sino esto es un ataque de tipo cookies. Es decir, yo con este tipo de sesión que comencé a capturar el usuario, contraseña, voy cogiendo todas estas cookies de sesión y con estas cookies voy a un browser, utilizo la herramienta que me permite pegar las cookies justamente, y en ese punto yo ya estoy dentro de la sesión del usuario que dio las credenciales, la contraseña y su factor de autenticación, ¿no? Que como vieron parecía todo muy real, pero hoy en día, como saben, hay que hacer un doble, un triple clic de las cosas porque parece, pero no lo es, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se consuma un ataque de phishing, ¿sí? En tiempo real, con un MFA activo. Y todo aquí, si se fijan, va a depender no solo de la tecnología, no solo de las configuraciones. Obviamente eso es importantísimo, pero acá también es algo vital, el conocimiento de la persona. Y para eso hay las campañas de entrenamiento, todo lo que es de la awareness. Ahí vamos a ver que Acronis maneja un esquema muy orientado en ese sentido, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso. La ciberseguridad no solamente es invierto millones en tecnología o arreglo mis procesos, sino que también el personal, no solamente el técnico, sino el personal de toda la organización debe estar capacitado, porque no es de darle clic a todo, hay que analizar justamente lo que estamos viendo en ese caso, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy bueno. Asimismo, antes, por ejemplo, hacer un tema de ataques de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es, por ejemplo, si yo identifico a una persona, conozco que le gustan los perritos, sé los nombres de sus hijos, de sus papás, bueno, mucha información personal. Entonces, le armo un documento o un notepad con estas palabras, ¿sí? Que pueden ser parte de. Entonces, eso previamente era muy costoso hacer todo el descifrado de algún tipo de hash, porque teníamos que invertir en GPUs. Aquí si nos fijamos están las famosas GTX, que tienen un costo elevado, ¿no? Entonces el procesamiento para realizar esto era muy fuerte, la inversión era muy demandante, y acá básicamente vamos a ver que todo esto con temas de nube pública, los servicios hoy actualizados, ha abaratado mucho el costo, ¿no? Antes una referencia, $30,000, hoy en día hacer un análisis en este sentido, 30 centavos, bueno, 29 centavos en AWS, en Microsoft, Azure, con este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo.
¿sí? Este es un recopilador de hashes, ¿sí? Yo acá tengo muchos hashes que están dentro de un notepad. Voy a mi herramienta de lo que es la parte, digamos, de la construcción de todos estos hashes, ¿no? Esto por procesamiento, si vieron los costos eran bastante, digamos, aterrizados, ¿no? Entonces aquí me dice 29 centavos te costó hacer todo el descifrado de estos hashes. Obviamente ahí a la derecha, si se fijan, están todas las contraseñas, ¿no? Entonces, esto es muy fácil hoy en día y ya no es nada costoso, como pudieron ver, ejecutar este tipo de ataques, ¿no? Entonces, infringir algún tipo de, digamos, vulneración sobre contraseñas que yo encuentre, va a ser mucho más sencillo con estas herramientas. Y es por eso que hoy en día la normativa, no sé si han visto en varias páginas, nos dice pon tu contraseña a partir de 14 caracteres para arriba, ¿sí? Entonces, entre más caracteres los ponga, ahí va a ser mucho mejor porque me va a permitir tener, digamos, más análisis que va a estar realizando la máquina, aunque como van viendo, todo este tema va avanzando muy rápidamente y todas estas tecnologías hacen que todo esto sea más barato, más fácil, cierto punto, ¿no? Entonces, lo indispensable ahí es, de nuestro lado, al menos protegernos con esos mecanismos, siempre tener un MFA, tener una contraseña por lo menos de unos 16 dígitos, caracteres especiales, alfanumérico, mayúscula, minúscula, todo eso va a ayudar. No nos va a garantizar del todo, pero va a ayudar mucho, ¿no? Acá vamos a ver cuál es el panorama de ciberseguridad empresarial y por qué ahora se ve como una necesidad latente lo que es EDR, XDR o MDR también, ¿no? Entonces, en esto vamos a ver que dentro de un esquema tradicional, justamente hay un montón de herramientas que son silos, es decir, no se comunican entre sí, no se correlacionan y muchas veces de eso nos deja aislados de tener un análisis contextual, integral de lo que está pasando, ¿no? Y ahí entra un detalle muy importante. ¿Cómo podemos tener una correlación de todo lo que está pasando en mis servidores, en mis aplicaciones, en la identidad, en el correo electrónico, en la parte de colaboración? ¿Sí? Eso antes, como ven, se armaba con un SIEM, ¿sí? Un SIEM que, bueno, hoy en día también es una tecnología muy utilizada y de hecho se sigue impulsando mucho, pero digamos que el XDR vino a complementar esto, ¿no? Porque el SIEM está orientado para todos los escenarios en los que yo pueda capturar paquetes, logs, y en base a esa captura, correlacionar y armar casos de uso para mi empresa, ¿sí? El XDR tiene la gran diferencia de ser plug and play. Despliego sensores de lo que necesito, ¿no? De endpoints, de server, de la identidad, del correo electrónico. Y a través de ese despliegue, XDR se maneja bajo lo que son modelos de detección. Entonces, los modelos de detección, una vez que yo activo estos sensores, se habilitan automáticamente, inmediatamente, ¿no? Es decir, yo no tengo que construir un caso de uso para ir viendo procesos que pasen a nivel de los endpoints o de los servers, porque eso es parte de la inteligencia que está ya embebida dentro de los sensores de XD, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era el problema de fondo que teníamos a nivel de lo que es la parte tradicional, tener muchos hilos, no correlacionar esa información y con esto tener, digamos, una visibilidad bastante dispersa, ¿no? No saber el tema de los usuarios, de los endpoints, de lo que está pasando en esta parte, ¿sí? Asimismo, vamos a ver que esto sigue utilizándose, como les decía, a nivel empresarial, pero se han venido complementando temas como XDR, como poder también tener toda una estrategia de sensores para poder habilitar ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, esto obviamente va a seguir para largo porque un SIEM es básico, es importante dentro de una organización, pero los XDR son también indispensables para ir complementando lo que normalmente, digamos, vendría a ser un alcance en lo que tal vez para un SIEM tengamos que hacer un desarrollo, una codificación para
llegar a tener lo mismo que un XDR, ¿no? Entonces, igualmente, acá hay que tener en cuenta que los ataques son súper sofisticados hoy en día. Ya no es solamente un phishing. De hecho, el phishing hace 2 años era el vector número 1 de ataque. Hoy en día ya el phishing dejó de ser el número 1 porque hay distintas técnicas, ¿no? Hay la explotación de vulnerabilidades. Ese, de hecho, está a la orden del día. Si yo no parcho un sistema operativo, una aplicación, puedo ser vulnerable a cualquiera de estos ataques, porque al final es una explotación de día cero que se puede dar sobre estos servicios, ¿sí? Entonces, en esta parte, más o menos, tenemos una referencia de cómo se ejecuta un ataque de estos sofisticados, ¿no? Entonces, de aquí viene el correo del phishing, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, tecnologías tipo EDR, tenemos el sensor habilitado a nivel del equipo. ¿Cuál es la problemática ahí? ¿Qué pasa si hay movimientos laterales? ¿Qué pasa si el malware o el tema malicioso salió de ese punto? Yo tengo que tener justamente esos ojos, esos sensores que me permitan visibilizar dónde está, qué está pasando, ¿no? Entonces, del problema del EDR, y digo problema porque hoy en día ya estamos justamente orientando todo a un XDR, un MDR, porque el EDR, al ser un sensor que está dentro del equipo, solo nos va a limitar la visibilidad a ese punto, ¿no? Mientras que con XDR vamos a tener una correlación más amplia de distintas fuentes. Obviamente aquí hay que tener en cuenta algunos puntos para poder, digamos, considerar un XDR dentro del escenario de Acronis como tal, ¿no? Acá igualmente vamos a ver que hay distintos procesos leading of the land. Estos procesos son procesos que están calladitos dentro de una máquina, es decir, están en modo PowerShell.exe y se habilitan al momento en el que hay algún tipo de ataque tipo botnet o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ahí lo que hace es desencadenar un ataque sigiloso que de pronto si no tenemos sensores, herramientas que identifiquen eso, no lo vamos a ver ejecutarse, ¿no? Igualmente acá les comento, tenemos en Ecuador bueno, seguramente sus países también ya está más desarrollado esto, la ley de protección de datos, que es un tema regulatorio que a las empresas les obliga a tener protección de justamente los datos que están almacenando en su información. Entonces, muchas de ellas, por ejemplo, con un tema de XDR o un tema de EDR, pueden llegar a cubrir varios de estos esquemas de cumplimiento, ¿no? Porque acá con los sensores lo que hacemos es tener esa telemetría, metadata, ir mapeando lo que está pasando dentro de la organización. No tanto ser reactivos, sino más bien ser proactivos, ¿no? A través de este despliegue de sensores. Y bueno, ahí Acronis maneja algunos motores que están distribuidos por capas, ¿sí? Como pueden ver ahí, el primerito es protección anti-ransomware, criptominería, después vemos la parte del filtrado URL, detección basada en firmas. Entonces, todos estos motores lo que van agregando es una capa de, digamos, de visibilidad de distintos vectores, ¿no? Porque no solamente es el ransomware o el malware, sino también pueden haber otros escenarios, técnicas de Mitre que de pronto se estén ejecutando y no las vemos. Entonces, aquí, básicamente, en cada una de estas capas se analiza, se revisa, se valida que no haya nada malicioso y bueno, ahí también va a depender mucho de lo que vayamos habilitando en los distintos vectores, ¿no? Protección de correo, protección a nivel de los endpoints y básicamente con eso vamos a ir alimentando toda esa información que es para la plataforma del XDR. Y en esto llegamos a un punto muy relevante, ¿no? No todos los clientes, digamos, están orientados para un XDR como tal, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un caso que me pasó recién. Un cliente me dijo, yo quiero licenciamiento XDR, pero el cliente no tenía Office 365, ¿no? Tenía un correo on-premise, Simbra, y tenía solamente los sensores a nivel de los equipos. Entonces, bajo esa línea de ideas, un contexto de XDR no se lo podría manejar, ¿no? Porque el cliente dentro de su ambiente, de su superficie de ataque empresarial, no tiene en este caso el escenario de Office 365, que por ejemplo es uno de los puntos que ingesta información desde esa fuente hacia el motor de datos de Acronis. Igualmente la parte de identidad, ¿no? Ahí como vemos dice Entra ID. Entonces, si yo no tengo estos componentes a nivel de la organización, no sería muy recomendable ofertar un XDR.
porque obviamente el cliente no va a aprovechar todo ese potencial que tiene la plataforma, sino lo que va a hacer es subutilizar lo que maneja, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sería más conveniente? Por ejemplo, venderle el Advanced Security más EDR, que nos permite tener los mismos esquemas de seguridad, y el EDR que nos va a permitir, digamos, tener el sensor a nivel del endpoint. Y claro, si el cliente en algún momento ya va teniendo sus plataformas en un Office 365 con el Entra ID, podemos integrar eso y ahí sí tener un XDR, ¿no? Eso, ahí pongo un paréntesis y un asterisco como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque muchas veces se puede presentar esa necesidad del lado del cliente, pero nosotros como consultores, analistas, que le estamos recomendando una buena solución, justamente lo importante es validar eso, ¿no? Validar todos los puntos como para ver si es recomendable manejar el EDR, el XDR, o si a su vez va más allá y necesita un servicio tipo MDR, ¿no? ¿Por qué ofrecer servicios basados en XDR? ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros como proveedores de Acronis, como saben, Acronis es muy sencillo en aprovisionar ambientes, entregar licenciamientos, todo es plug and play y ese rato es pago mensual, pago por uso, ¿no? Entonces, dentro de todo ese abanico de ventajas, de bondades, está también el tema del XDR. ¿Por qué ofrecer servicios basados en XDR dentro de ese esquema que ya le estoy entregando al cliente, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos claves. El XDR que nos entrega protección contra amenazas avanzadas y ataques tipo dirigido, ¿no? Spear phishing o algún elemento que estemos revisando en esa parte. Gestión centralizada de lo que son servicios de ciberseguridad. Consolidar todos los datos y procesos de ciberseguridad para mejorar, por ejemplo, los SLAs, la comprensión de los incidentes de seguridad y reducir el impacto en lo que viene a ser los recursos de los clientes, ¿no? Y la visibilidad y respuesta mejoradas de los ataques más allá del endpoint. Es decir, reducir el riesgo que se pueda presentar para que el cliente pueda tener una mejor protección, ¿no? No solamente hacer la parte reactiva, es decir, viene un ataque y yo reaccionar a eso, sino a través de los sensores identificar, por ejemplo, con el sensor de la identidad, desde dónde se está logueando el usuario, por qué el usuario está con una postura de seguridad alta, ¿no? Entonces ahí puede ser que el usuario no tenga el MFA activo, que el usuario tenga una contraseña muy débil, distintos factores que afecten esa postura. Entonces de ahí lo indispensable es poder afinar todo esto y tener un control más eficiente, ¿no? Entonces aquí si se fijan cuál es el esquema de protección y los tiempos. Cuando manejamos una protección de endpoint, tenemos solamente esta visibilidad. Cuando integramos los otros sensores, y obviamente esto también, como les dije, depende mucho del cliente y de su escenario, ¿no? Porque puede ser que no tenga un Office 365, un Entra ID, entonces ahí tal vez no hace sentido esta oferta o esta propuesta como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos considerar dentro de estos escenarios de la parte del XDR que nos permiten ir validando puntos mucho más específicos de seguridad y no solamente es un tema reactivo, sino que los sensores nos permiten a través de esa inteligencia ir correlacionando, ¿no? Por ejemplo, Mitre. Mitre es una organización que, bueno, es estadounidense y esta organización creó un marco en donde están técnicas, tácticas, procedimientos de ataque. ¿Sí? Esto no necesariamente es un ransomware o es un ataque en sí, sino son técnicas, tácticas y procedimientos. Entonces, justamente hay un mapeo muy importante, por ejemplo, de todo lo que podemos hacer dentro de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos, digamos, validando este tipo de tecnologías, lo que hacemos es tener una visibilidad completa, integral, qué es lo que está pasando dentro de todo, ¿no? De todo el esquema, ¿sí? Entonces, en este punto hay varios casos de uso que, por ejemplo, se manejan a nivel de Advanced Security más de XDR, ¿no? Tenemos lo que es la parte de, por ejemplo, detectar y bloquear ataques antes de una violación, ¿sí? Si ya voy viendo que mi usuario tiene una postura de seguridad muy alta, con esa visibilidad, hacer un cambio de contraseña, poner un MFA, darle recomendaciones para que no le esté dando clic a cualquier cosa, ¿sí? Entonces,
distintos puntos que podemos ir ahí acotando. El tema de responder antes de que el daño esté hecho, como les dije, esta es una tecnología que nos permite ser más proactivos a que reactivos, ¿no? Identificar esto oportunamente y contener esto oportunamente. Protección para superficies de ataque más vulnerables, endpoints, correo electrónico, identidad, aplicaciones de 365. Este es el punto importante, ¿no? Si un cliente tiene todo esto, es un cliente que sí o sí le tenemos que ofrecer XDR, ya que él va a ver un valor muy fuerte dentro de la propuesta que le entreguemos. Si un cliente maneja endpoint y no tiene nada del otro, vamos con un licenciamiento EDR, porque ahí no va a estar subutilizando el resto de los sensores que, digamos, se van encendiendo en este contexto, ¿no? Centralizar el servicio, aprovisionamiento y gestión. Todo esto es desde una sola consola, desde un solo punto. No tienes que estar navegando entre sitios o algo que te de ese tiempo dentro de la consola, ¿no? Demostrar valor continuo para los clientes. A través de este servicio se puede generar reportería, el propio cliente o nosotros como service provider, para que demostremos cómo se están manejando sus accesos, sus ataques, cómo se ha mapeado el tema del phishing, es decir, todo esto se puede ir entregando de una forma muy rápida y sencilla, ¿no? Investigaciones de incidentes que esté optimizado de minutos y no horas, es decir, si yo tengo un ataque, poder ver toda esa línea de tiempo, poder ver esa causa raíz sin estar divagando de pronto en la consola o perdiéndome en los logs, porque muchas veces eso suele ser muy complicado, ¿no? Para la parte del análisis, ¿no? Entonces aquí tenemos la ventaja de tener un dashboard en el cual toda esta información se correlaciona, se representa y esto nos permite tener esa visibilidad como tal, ¿no? Entonces del XDR va orientado a poder cubrir todas esas necesidades de seguridad, visibilidad y proactividad con respecto a temas que podemos ir anticipándonos, ¿no? Por el lado del MDR, hay igualmente un esquema muy importante. Acá nos permite ampliar, por ejemplo, la eficacia del equipo y optimizar la asignación de recursos, ¿no? Hay organizaciones que, por ejemplo, el DTI hace soporte, hace backups, y hace a veces hasta los cafés, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, ahí lo que debemos considerar es que si no tenemos manos que nos permitan ir atendiendo oportunamente todos estos elementos de riesgo que se puedan presentar a nivel de la organización, puede ser un detonante de exfiltración de datos, indisponibilidad de servicios y obviamente todo eso impacta al prestigio de la compañía, ¿sí? Entonces, el MDR viene a ser el Managed Detection and Response. Se basa o bien en EDR o bien en XDR, es decir, tiene que tener activo estos sensores para a través de la actividad de esos sensores ir ingestando la información que se va representando en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, el MDR correlaciona, es un equipo de especialistas que está, digamos, identificando todo este riesgo, correlacionando esta información. Si identifica que hay algún posible path de ataque, algún elemento de riesgo que se pueda presentar, notifica o, digamos, mitiga para proteger ese desenvolvimiento con respecto al ataque, ¿no? Entonces, permite desbordar ese trabajo que normalmente nos desborda dentro de un área, por ejemplo, que puede ser toda esta parte de mitigar el riesgo y bloquear todos los ataques y las violaciones que se puedan dar dentro de la organización, ¿no? Esto, además, nos permite consolidar todo el esquema de las soluciones que se están presentando, ¿no? Acá siempre viene una pregunta cuando estamos con clientes de, yo sabía que Acronis tiene 30 años en el mercado, pero sabía que se dedica 100% al tema del backup. No he escuchado mucho con temas de seguridad, ¿no? Entonces, acá Acronis ya viene trabajando por lo menos unos 7 años haciendo todo el desarrollo de una plataforma, de un esquema de seguridad y acá hay un aval de, digamos, de distintos estudios, análisis
que soportan y avalan todo lo que es la parte de ciberseguridad, análisis de algoritmos, temas de firmas, por ejemplo, todo lo que es la parte de anti-malware, antivirus. Entonces, aquí ya hay digamos, soporte, hay un tema sustentado muy importante que se maneja dentro de las organizaciones que podamos ir ofertando esta propuesta, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que recién se está probando, sino es algo que ya se ha venido desarrollando a lo largo de algunos años y tiene varias certificaciones y cumplimientos de algunas entidades que están avalando justamente a la plataforma, ¿no? Eso es muy relevante como para tenerlo en cuenta. Y ya como para ir dándole justamente terminación a la parte de la sesión, quiero dejarles bien claro la parte del portafolio, ¿no? Dentro de Acronis, como saben, el corazón de todo siempre ha sido la parte de la protección de datos, ¿no? Sin embargo, si se fijan, hay esquemas de ciberseguridad y de operaciones que también pueden ser importantes e interesantes de entregar en una oferta de valor a un cliente, ¿no? Hay clientes que de pronto están buscando un EDR, un XDR, un DLP, por ejemplo, ¿no? Un DLP de endpoint que te permita mitigar todo lo que es la fuga de información a nivel organizacional por medio de palabras claves, de expresiones regulares, de expresiones complejas. Entonces, si yo tengo algún tema regulatorio que cubrir o tengo alguna necesidad de seguridad en ese sentido, como ven, hay distintos esquemas que se pueden habilitar dentro de esta parte, ¿no? Entonces, ahí como para ir resumiendo, el EDR, como les decía, es el sensor a nivel del endpoint, ¿sí? El mismo agente que hace backup y ciberseguridad levanta un sensor, entonces de ese sensor captura telemetría, logs, metadata, envía al lago de datos de Acronis y se correlaciona para identificar si hay algún elemento de riesgo como tal, ¿no? El XDR es poder integrar, además del endpoint, fuentes como identidad, correo electrónico, y con esa información comenzar a correlacionar, ¿no? Correlacionar, digamos, la postura de seguridad de los usuarios, tener información desde dónde están accediendo con los endpoints. Entonces, son más fuentes que nos entregan más información. El MDR es el servicio gestionado. Como les dije, el MDR tiene que tener o XDR o EDR para poder alimentarse de esa data, de esa información, ¿no? Entonces, del MDR va a ir recibiendo todos esos logs, correlacionando, y el equipo de MDR va a ir atendiendo esto oportunamente, ¿no? Conforme a lo que esté suscitándose en esta parte. El DLP, como les dije, es un DLP de endpoint en donde el mismo agente que hace backup y ciberseguridad puede habilitar también el módulo de DLP y se van construyendo políticas, ¿no? Palabras claves de expresiones regulares, expresiones complejas, y en base a eso el DLP va mitigando o va bloqueando todo lo que es la salida de información a internet, a impresión, a USBs. Es un control de contenido como tal, ¿no? Más acá vemos también el tema de Email Security. Email Security es una plataforma de propósito específico para protección de correo electrónico, Office 365, ¿sí? Entonces, aquí nos integramos por medio de API y vemos todo el tráfico entrante y saliente de Office 365 para hacer un análisis anti-spam, anti-phishing, BEC, y con eso identificar todo lo que es tráfico malicioso de correo electrónico. En esto es importante indicar que es una solución de propósito específico, ¿sí? He tenido la oportunidad de hablar con varios clientes que nos han comentado que tienen una solución de protección de correo electrónico, nos muestran cómo es, digamos, el esquema de funcionamiento y es de la gente que está instalado en el endpoint y nos dice, está protegiendo el correo electrónico. Sin embargo, ahí hay que tener bien claro que esa es una protección de los protocolos de correo electrónico que salen desde el endpoint, ¿no? Si quisiéramos montar una solución de propósito específico, nos debemos pegar al servicio, sea por API o sea por MX. Entonces, ahí hacemos una protección del tráfico específicamente, ¿no? Eso les comento y hago hincapié porque me he topado con varios clientes que tienen, digamos, esa concepción y muchas veces
es importante hacer hincapié en ese conocimiento, ¿no? Porque hay veces que el cliente por desconocimiento no ve más allá o no está revisando todos los detalles y se confunde. Entonces, ahí nuestra labor es poder aterrizar y mostrar eso de la mejor forma, ¿no? Más abajo vemos que dice colaboración avanzada, seguridad de aplicaciones avanzada. Esto es el email security más la protección de Office 365, ¿no? OneDrive, SharePoint, Teams. Entonces, no solamente estamos viendo el Exchange Online, sino también lo que está pasando por los servicios de colaboración y con eso hacemos un análisis integral de, digamos, de ese tráfico para ver temas de amenazas avanzadas, malware, phishing, bugs, todo lo que pueda pasar por ahí. Y acá hay un módulo muy interesante que es el Secure Awareness Training. ¿Sí? Esto es relativamente nuevo, ya tiene unos, digamos, unos 4 meses, 4 o 5 meses dentro de Acronis, ¿no? Entonces, esta es una plataforma en la cual yo armo, digamos, distintos escenarios. Por ejemplo, uno puede ser una campaña de phishing de Facebook, otra de WhatsApp, otra con mi CRM empresarial, ¿sí? Y envío a distintos grupos de mis usuarios de la empresa. Entonces, acá yo voy a ver quién le da clic al phishing que le estoy enviando. Entonces, si le da clic a mi phishing enviado, por no darse cuenta de todo el tema, ¿no? De la URL, del remitente, en ese momento él va a ser notificado de que fue phishado, digámoslo así, y se le envía un entrenamiento para que vea un video, tome un curso y con eso él pueda, digamos, solventar el escenario de no conocimiento que tenía, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque en las empresas se está solicitando mucho, ¿no? Campañas de entrenamiento o awareness de todo tipo. Entonces, yo aquí puedo tener justamente el envío y la visibilidad de todo lo que está pasando en ese contexto, ¿no? Entonces, nos permite tener el alcance de una forma muy, muy amplia, ¿sí? Y eso sería con respecto a la lista de ciberseguridad. Como vieron, es bastante completo. Podemos ir teniendo distintos casos de uso, casos de negocio que atender con varios escenarios o clientes y no se limiten a, digamos, verlo como el tema del backup, ¿no? Hay veces que nos fijamos solamente en eso y no vemos los otros puntos, pero hoy en día Acronis tiene una estrategia muy fuerte sobre todo estos esquemas de ciberseguridad, de EDR, de XDR, de MDR. Entonces, hay un enfoque muy, muy dedicado para todo este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros como LOL igualmente estamos por detrás para ir apoyándoles en lo que venga a darse en ese sentido, ¿no? Ya para ir igualmente finalizando, la próxima sesión que vamos a tener vamos a estar hablando de todo lo que es la parte de operaciones, el RMM, Remote Monitoring Management. Esto es súper interesante porque aquí hay un montón de capacidades que son incluidas dentro de esta funcionalidad y nos permite desplazar varios agentes, desplazar varios vendors que de pronto estén haciendo con varios agentes tareas dentro de un equipo, ¿no? Entonces, de eso ya queda para una siguiente sesión. Esto también les quería mostrar, aprovechando igualmente el espacio. Siempre el mundo OT es un mundo que tal vez no se lo tiene muy en cuenta. Operation Technology, ¿no? Ambientes industriales, ambientes de control. Entonces, acá esto, si bien es cierto, se sale un poco de la línea de ciberseguridad, pero cuando hablamos de resiliencia, hablamos también de estos temas, ¿no? Entonces, en esto, como pueden fijarse, cuando hablamos de mundos OT, ambientes OT, también hay un enfoque en lo que son los respaldos de vendors específicos que están ahí visibilizados y también el tema de cómo podemos restablecer inmediatamente si se daña una imagen de una máquina que controla un PLC que es súper importante para la planta o alguno de estos esquemas, ¿no? Entonces, eso también no quería dejarlo de lado, ya que siempre es importante mapear, ¿no? No solamente fijarnos en el mundo IT, que obviamente ahí hay muchas oportunidades, pero también este mundo OT, hay también muchas oportunidades que se están surgiendo hoy en día, porque era un mundo que, digamos, relativamente estaba seguro por estar aislado, pero a partir de pandemia todo eso se fue resquebrajando, ¿no? Entonces, hoy digamos que estos accesos están mucho más abiertos en ese sentido.
¿sí? Y nada más para cerrar, tenemos las fechas de los siguientes webinars. El siguiente igualmente lo voy a estar dando con la parte del RMM. Ahí, por favor, para que se puedan sumar también, es muy interesante desde la perspectiva del desplazamiento de clientes, de marcas que estén dentro de nuestros clientes, o también para hacer temas de cross-selling, upselling, y bueno, acá Cronis también ha venido trabajando de manera muy relevante en ese sentido, ¿no? Eso sería lo que teníamos preparado para el día de hoy. Traté de ser lo más conciso en el tiempo para poder entregar todo el contenido en lo que teníamos destinado del horario, ¿no? No sé, ahí de pronto, Carlitos, si haya preguntas, si las fuiste respondiendo dentro de esta parte, ahí me comentas, o si no, ya para ir cerrando igualmente la sesión. Hay preguntas y te las voy a dejar todas a ti. Ok, Te las voy a leer. ¿Hubiera sido perfecto. posible que esa página de Madoc fuera bloqueada por un perfil de seguridad de tipo web filter de un firewall? Buena pregunta. Puede ser esa una opción si estás en el perímetro. Si no estás en el perímetro, no es una opción. Pero sí, es un punto muy importante que lo pones en consideración. Y claro, si yo estoy dentro de un perímetro empresarial y el firewall está adelante de esto, si hay ese control de, digamos, de los perfiles y eso, seguramente me va a salir algo malicioso que no me permita avanzar. Pero si yo no estoy dentro del perímetro, me conecto desde otro lado y hago el mismo esquema de acceso, ahí tal vez esos controles no se aplican porque no estoy en el mismo perímetro. Y si no tengo un agente instalado, básicamente, si yo no tengo la educación de ver las URLs y eso, seguramente voy a caer. Entonces habría que tener en cuenta esa parte. Siguiente Sí. pregunta. Veo que hay una integración de Perception Point con Sentinel XDR. ¿Es posible hacer esta integración con Acronis Mail Security o solo sería si tuviera una relación o consola directa con Perception Point? Sí, buena pregunta. En este caso, bueno, habría que validar bien, ¿no? Porque si lo tienes Perception Point no dentro del esquema de licenciamiento que maneja Cronis, habría que, bueno, ahí validar de nuestro lado si en ese esquema se puede hacer una integración con el lago de datos de Acronis. Yo estoy seguro que a nivel de, si tú lo entregas desde un tenant de Acronis que sea, digamos, el Acronis de Email Security bajo el modelo de Perception Point, ahí no habría mayor problema porque estás en los mismos tenants, la parte del mismo lago de datos y te puedes hacer la integración. Pero si hay un esquema en el cual tú tengas Perception Point y esto sea ajeno al licenciamiento de Acronis, habría que hacer la validación correcta, porque ahí a la final, yo te diría, técnicamente todo es posible, ¿no? Porque pueden haber integraciones tipo syslog, en los cuales utilices TCP o UDP o por APIs. Entonces, de ahí ya va a depender mucho de esa parte, si está disponible como para poder habilitar esa integración. Sentinel normalmente no tiene esas limitantes, puede recibir los logs en cualquiera de estos formatos, entonces no le vería el problema desde ese lado. Lo que habría que validar es lo que te digo, ¿no? Al ser un, digamos, motor que no es parte del esquema de los tenants de Acronis, habría que validar si ese lago de datos efectivamente te permite hacer esa integración para lo que vendría a ser los lagos de datos de Acronis y poder hacer la correlación sin mayor esfuerzo, ¿no? Porque tal vez ahí te toque hacer algún tipo de integración adicional. Eso sería, Carlitos. No sé si hay otra pregunta. Sí, la siguiente, ¿todas estas capacidades existen igual para Google Workspace? Buena pregunta. Sí, esto está disponible por medio de API. ¿Sí? Hacemos una integración tanto para lo que es Office 365 o Google Workspaces. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, el email security para un escenario que no está disponible es para un escenario on-premise, ¿no? Si tenemos un Simbra, un Exchange en la premisa, no manejamos un tipo de esquema de seguridad en ese sentido. Mientras que si tenemos Office 365 o Google, hay una integración por tipo API o otra que se llama inline, en la cual se pone unos registros dentro del Office para que el tráfico, digamos, pase en línea y el otro, el API va escuchando todo lo que va llegando para ir filtrando lo que
sea malicioso, ¿no? Entonces, ahí va a depender de esa parte, pero digamos que tu pregunta puntual sería sí y sería por API. Sí, Carlitos, ¿hay algo más? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿En el MDR está condicionado a la gestión y respuesta solo de herramientas de Acronis o puede incluir terceros? Ejemplo, identidades, firewalls, etcétera. Buena pregunta. Ahí depende, ¿no? Depende de cómo estés entregándole el servicio. Por ejemplo, si tú le entregas el MDR basado en el EDR, sería solamente el alcance de lo que viene desde los endpoints y la ingesta de datos en ese sentido. Pero si le vendiste un licenciamiento de XDR, es porque el cliente tiene un Entra ID, tiene un Office 365. Entonces, al momento de tener ese tipo de infraestructura dentro de su superficie de ataque, ahí sí se puede hacer esa integración y comenzar a ingestar esa data e información, ¿no? Entonces, como te digo, va a depender de ese escenario y es por eso que también debemos hacer la validación del caso, ¿no? Porque no siempre todos los clientes son aptos para un XDR. Como les dije, hay escenarios en donde no hay un Office 365, no hay un Entra ID, entonces de ahí tal vez no hace sentido venderle ese tipo de licenciamiento, pero vas a igualmente ingestar las fuentes de los endpoints, ¿no? Y en el contexto de otros vendors o de terceros, el MDR, bueno, si bien es cierto, tú vas a licenciar lo que vengan desde estas fuentes, pero por ejemplo en el contexto del XDR, tú también puedes ir entregando lo del Entra, lo de la colaboración, lo del correo electrónico. Lo que sí habría que validar, y no lo he visto personalmente, es, por ejemplo, integrar alguna fuente distinta a estas, ¿no? Es decir, algo que te ingeste información desde un switch, desde un router. Sí, eso por el momento no estaría disponible, pero en el caso del XDR como tal, es las fuentes del Entra, del correo, de la colaboración y de los endpoints y server en donde estén los agentes instalados. Entonces va a depender de ese despliegue, de esa arquitectura bueno, de las integraciones que se realicen, ¿no? En la consola de Service Provider de Acronis, no sé si han visto, hay un apartado de integraciones, ahí hay un listado amplio, entonces hay que fijarse en ese punto, justamente si hay de estas integraciones disponibles. Hay varias en las que Acronis ingesta información desde esas fuentes, otras que puede igualmente compartir, ¿no? Si hay algún SOA, algún SOC, se puede hacer ese tipo de integración también. Sí, hay otra pregunta, Carlitos. Sí, siguiente. Hoy Sí. día el XDR de Acronis solamente se integra con Office 365, FortiGate y Email Security. ¿Sabes que para cuándo están ampliando su ecosistema de integraciones y hacia qué tipo de soluciones o vendors están enfocados? Chévere. No, sí, yo también esas son las preguntas que normalmente tengo en cabeza y les estoy haciendo a la interna, ¿no? En este caso, de lo que me han sabido comentar, es que, bueno, en ese apartado de integraciones, como les dije, estas que comentas están ahí, ¿sí? Pero también hay otras fuentes que yo he visto, por ejemplo, un NDR, ¿no? Un NDR es un Network Detection and Response, es un sensor que se pone en la red y que a través de un port mirror comienza a hacer un análisis de todo el tráfico local, ¿no? Entonces ese te entrega visibilidad de donde no puedes poner agentes, un access point, impresoras, switches, ¿no? Entonces de ahí, en ese contexto, hay una integración que vi recién, que es Loom, ¿no? Entonces, ese es un NDR que va entregando ese tipo de información. Entonces, ahí hay varias fuentes que van a estar apareciendo y acá Acronis es muy DevOps en ese sentido, ¿no? De repente saca varias que están ahí como nuevas y que uno puede ir probando para ir manejando. Y no he visto en el roadmap y tampoco me han confirmado que hay un NDR propio de Acronis, que yo considero que sería ideal, ¿no? Porque con eso, con los propios vectores de Acronis, podríamos ir cubriendo distintos alcances y escenarios que se manejen, ¿no? Pero de acuerdo a lo que preguntas, sería esa la respuesta, ¿no? Ir a esa parte de integraciones y ir viendo de esos listados que más está. Pero en un contexto de XDR, lo más importante es identidad,
correo electrónico, colaboración y los endpoints, obviamente, ¿no? Entonces, con esas fuentes que vayas integrando, ahí vas a tener mucho detalle, mucha información. De ahí lo otro que vaya viniendo, obviamente va a contribuir porque es más información de la superficie de ataque que te va a dar más contexto como para el análisis. Sí, Carlitos. Vale. Siguiente pregunta. Veo que Acronis tiene muchas integraciones. ¿Existe la posibilidad de que en el futuro, como partners de Acronis, podamos ofrecer esas licencias sin tener relación con el vendor? Esa es una pregunta que habría que validarla bien, ¿no? Porque habría que validar en base a la integración. De pronto hay integraciones que no ameriten o no necesites algún tipo de licenciamiento como tal, pero no es todos los casos, ¿no? Esos casos que habría que validarlo específicamente con el escenario que se presente, ¿no? Eso yo te recomendaría, pero sí ahí se podría manejar todo lo que está dentro de la página y hay otras que tal vez no están dentro, pero puede ser por UDP, por TCP, que con eso ya sales del tema, pero digamos que se puede entregar el servicio bajo ese contexto, ¿no? Que podría ser una alternativa. Listo, Sí, David, Carlos. esas son todas las preguntas que tenemos. De acuerdo, perfecto, genial. Chévere, veo que fueron varias, así que más bien les agradezco a todos por la atención. Como ven, Acronis es bastante inmersivo, ¿no? Uno se apasiona con tantos temas que hay a disposición. Y como service provider, lo importante aquí es que todo esto es plug and play, es pago por uso, entonces nos permite llegar a tener alcances bastante fuertes, a diferencia de otros vendors que no son de esa forma, ¿no? Entonces, eso ténganlo súper mapeado porque nos ha permitido tener un crecimiento interesante con todas estas líneas que hemos venido manejando. Y Acronis ayuda mucho con eso, ¿no? Porque como ven, ya no solamente es un enfoque de la protección de datos, sino que las otras aristas también nos dan esa visibilidad y esa amplitud de poder ir manejando otros esquemas de cross-selling, upselling dentro de clientes que tengamos o nuevos clientes, ¿sí? Entonces, eso sería de nuestro lado. Muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo. Les esperamos en la siguiente sesión para ver el tema de RMM y cualquier duda, estamos igualmente a las órdenes. Gracias, equipo, que estén muy bien. Gracias a todos. Los esperamos en la siguiente sesión. Buen resto de día. Un gusto.